La abandonaron al borde de un camino, en plena noche, con contracciones y sin ayuda, como si su vida no valiera nada. Kyle, el hombre que prometió estar a su lado, desapareció justo cuando más lo necesitaba, dejando atrás solo miedo y traición. Pero entonces, el destino intervino. Su grito fue escuchado por Jackson, un ranchero solitario con cicatrices del pasado y un corazón más fuerte de lo que él mismo crea. Y escuchen bien porque el giro que dio esta historia les va a dejar sin aliento. Y sí, la justicia finalmente encontró su camino. Nadie en los alrededores sabía de dónde había salido esa mujer. No era del pueblo, eso era evidente. En comunidades como Aquela, donde cada cara era conocida y cada apellido tenía historia, la presencia de una desconocida no pasaba desapercibida. Pero nadie la había visto llegar, nadie la había escuchado cruzar caminos, ni pedir ayuda, ni siquiera preguntar por dirección alguna, como si el viento la hubiera traído durante la noche y la hubiese dejado, sin aviso, en medio de la nada. Jackson Harlan, hombre de tierra y cicatrices, acostumbrado al silencio de los campos, había salido al amanecer como cada día. El invierno ya se anunciaba con las brisas frías y la escarcha en la madera de la cerca. Su caballo, Dusty viejo como él, trotaba con paso firme entre los matorrales. La rutina era siempre la misma: revisar el ganado, empujar de vuelta a las reses que se alejaban y comprobar que los alambres no hubieran cedido bajo el peso del viento o los ciervos nocturnos. No esperaba sobresaltos, pero aquel grito cambió todo. Surgió desde los árboles junto al río Pecos, agudo, quebrado, humano, un grito de mujer, pero no cualquier grito. Era uno de esos sonidos que no dejan lugar a la duda. Era el tipo de alarido que solo nace cuando el cuerpo está al límite y el alma está a punto de rendirse. El tiempo pareció detenerse. Jackson sintió como una descarga eléctrica recorría su espina dorsal. No lo pensó, no lo analizó, simplemente reaccionó. Saltó del caballo de un solo movimiento, como en los viejos tiempos, cuando el cuerpo obedecía al instinto sin importar la edad ni el dolor en las articulaciones. Sus botas golpearon la tierra y, sin esperar, se lanzó al bosque, apartando ramas con los antebrazos, deslizándose entre arbustos y espinas como si supiera exactamente a dónde ir. El sonido volvió a escucharse, más débil esta vez, pero aún desgarrador. Lo guió hasta una pendiente erosionada donde la tierra mojada se hundía hacia el río. Allí, entre rocas cubiertas de musgo y ramas caídas, la vio. Estaba tendida de lado, casi invisible entre el follaje. Joven, exhausta, sola. Su cuerpo encogido protegía un vientre prominente que latía con vida propia. Las piernas temblaban. El vestido estaba sucio, desgarrado, pegado al cuerpo como si hubiera pasado horas bajo la lluvia. Sus manos abrazaban el abdomen con desesperación, como si al hacerlo pudiera detener lo inevitable. El cabello castaño le cubría medio rostro. Respiraba con dificultad. Jackson se arrodilló con cuidado. No quería asustarla, pero la urgencia era evidente. El silencio entre ambos fue breve pero denso. Él apenas respiraba. Ella, con los labios resecos, lo miró a los ojos como si no pudiera creer que alguien estuviera allí. Dios, susurró él al ver la mancha oscura que se expandía bajo ella como una advertencia silenciosa. Ella parpadeó. La voz apenas le salía, como si cada palabra le costara una eternidad. Estoy dando a luz. El corazón de Jackson, curtido por batallas pasadas y soledades interminables, dio un vuelco. Había visto cosas duras en su vida, cosas que marcan, pero nada se comparaba con Aquela Esquena. Una mujer desconocida, al borde del colapso, sola, en mitad del bosque, trayendo una vida al mundo sin ayuda, sin techo, sin nombre siquiera. No sabía quién era, no sabía cómo había llegado hasta allí, pero sabía, con la claridad que dan los principios, que abandonarla no era una opción, jamás lo sería. Se quitó la chaqueta con manos temblorosas por la adrenalina. La colocó con delicadeza bajo su espalda y dijo, con voz firme pero suave, como quien intenta calmar a una criatura herida: tranquila. Estás a salvo ahora, yo me encargo. La llevó en brazos hasta su caballo sin decir palabra. Ella apenas podía mantenerse consciente y su cuerpo temblaba sin control, como una joya en la corriente. No pesaba mucho, más bien era frágil, delgada. Pero cada paso con ella en brazos parecía eterno. Jackson la sostuvo con firmeza mientras Dusty descendía lentamente por el terreno empinado. No se permitió pensar en lo que había ocurrido. No aún. Lo importante era llevarla a salvo. Respiraba, aunque con dificultad, y eso le bastaba por ahora.
Media hora después, cuando llegaron al rancho, el cielo se había cerrado por completo. Las nubes presionaban la tierra como una amenaza muda. El viento comenzaba a alzarse y el aire olía a lluvia. La tormenta no tardaría. Jackson abrió la puerta con el hombro, entró en la cabana y la colocó con cuidado sobre su viejo sofá, junto a la chimenea apagada. Su cuerpo seguía temblando. Los labios, secos y azulados, las manos rígidas, el sudor en su frente se mezclaba con pequeñas gotas de sangre seca. No era solo el parto. Era el frío, el miedo, el agotamiento. Jackson cubrió su cuerpo con una manta de lana, encendió el fuego y luego marcó el número de emergencia, con los dedos tensos como alambres. Pero al otro lado de la línea, la respuesta fue fría. El puente estatal está cerrado, las ambulancias están desviadas. El acceso desde el hospital más cercano está bloqueado por el barro y la lluvia. Lo sentimos, señor Harlan, harán todo lo posible, pero no pueden garantizar nada. Jackson colgó sin decir una palabra. Sus nudillos quedaron blancos sobre el borde del teléfono. La miró. Ella respiraba entrecortadamente. Cada bocanada de aire parecía dolerle. Cerraba los ojos y los abría de nuevo como si luchara contra el desmayo. Cuando él se acercó, ella se aferró a su brazo, como si su sola presencia le diera algo de fuerza. No te preocupes, dijo él en voz baja, más para calmarla que porque supiera qué decir. Ya estás a salvo, no estás sola. Pasaron largos minutos. Luego, en medio de un nuevo espasmo de dolor, ella habló. No grito, no se quejo, lo dijo casi en un susurro, con los ojos perdidos en algún punto del techo. Me dejaron. En la carretera, mi pareja. Dijo que yo los había buscado, que me las arreglara sola. Jackson se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado. Un silencio espeso se extendió por la cabana. Afuera, el primer trueno rompió la quietud del cielo. Y dentro de él, algo se partió. No necesitaba escuchar más. Lo entendió todo. Aquella joven había sido abandonada en el momento más vulnerable de su vida, despreciada, olvidada, arrojada como si no valiera nada, y no en una ciudad donde alguien podría ayudar, no. En mitad del campo bajo la lluvia, a horas de cualquier hospital. Su mandíbula se tensó. Sintió cómo la sangre martillaba en las sienes. No gritó, no maldijo, pero sus ojos hablaron por él. Fue como si el mundo entero hubiera cometido un crimen delante de él. Un hombre había hecho eso. Uno que alguna vez dijo quererla. Y ella, aún respiraba, aún luchaba, y trae una vida al mundo. Jackson, con la voz apenas audible, dijo mientras ajustaba la manta sobre su cuerpo débil. Nadie debería pasar por esto sola. Y supo que, pasara lo que pasara, no la dejaría caer. Más tarde, cuando el dolor bajó un poco y la tormenta empezó a apagarse al otro lado de las ventanas, ella habló. Su voz era apenas un murmullo, pero cada palabra pesaba como una piedra. Mi nombre es Emily Grace Monroe. Jackson asintió en silencio. No hizo preguntas. Le alcanzó una taza de agua con manos firmes pero suaves y esperó. Ella no lo miraba directamente. Fijaba la vista en el fuego, como si cada chispa le ayudara a ordenar los recuerdos. Tengo 22. Vivía en un trailer. Con él. Con Kyle. Dijo su nombre como si le doliera en la garganta. Trabajaba en una cafetería. Servía mesas. Largas jornadas, pero al menos tenía lo justo para vivir. Cuando le dije que estaba embarazada, al principio me dijo que estaba bien, que lo llevaríamos juntos. Hubo un breve silencio. El sonido de la lluvia contra el techo acompañaba sus palabras, como si el cielo también escuchara. Pero todo cambió. Empezó a alejarse, a decir que lo estaba arruinando todo, que yo había hecho esto para atraparlo. Y luego, empezó a hablarme con desprecio, a dejarme encerrada cuando salía, a romper cosas, gritar sin razón. No hacía falta que entrara en detalles. Jackson lo entendía demasiado bien. No fue de golpe, agregó ella, con la mirada baja. Fue lento, como cuando algo se rompe por dentro y ya no puedes detenerlo. Y cuando llegó al 6º mes, ya no me tocaba, ya no me hablaba, solo me vigilaba. Trago saliva. Jackson seguía allí en silencio escuchando. Y anoche, cuando comenzaron los dolores, me dijo que no estaba listo, que no pensaba llevarme a ningún hospital, que me las arreglara como pudiera. Subió al furgón. Me hizo subir. Yo creí que íbamos al centro de salud. Sus manos temblaban. La manta se le resbalaba del hombro, y Jackson la volvió a acomodar sin interrumpirla. Pero no fuimos al hospital. Salimos de la ciudad.
por caminos que no conocía. Y entonces paró el vehículo, abrió la puerta, y dijo, «Esto lo hiciste tú. Así que arréglatelas tú». Emily hizo una pausa larga, apretó los labios. Me empujó fuera. Cerró la puerta. Y se fue. No lloraba, pero sus ojos estaban rojos. No necesitaba lágrimas. Cada palabra era un testimonio de supervivencia. Caminé. No sé cuánto. Luego ya no pude más. Me arrastré, buscando un camino, una luz, algo. Legué al río. Pensé que allí terminaría todo, pero grité, y alguien me escuchó. Jackson no pudo hablar de inmediato. El nudo en la garganta era demasiado espeso. No conocía a Emily, no sabía quién había sido antes, pero sí sabía quién era ahora. Una mujer que había luchado sola en la oscuridad, y aún estaba de pie. Sus ojos se humedecieron, y por un instante, ninguno de los dos dijo nada. El fuego crepitaba, afuera seguía lloviendo. Y dentro de él Jackson sintió algo claro como la voz de su esposa, como el deber que una vez juró cumplir. El dolor de alguien así no puede volverse costumbre. No aquí, no mientras él estuviera vivo. Cuando las contracciones se hicieron más intensas, Jackson supo que ya no había vuelta atrás. El parto había comenzado. Emily, tendida en el sofá viejo cubierto con mantas gruesas, apretaba los dientes con cada oleada de dolor. Respiraba con dificultad, a veces apenas podía hablar. Su rostro estaba bañado en sudor, pero no se quejaba, no pedía nada, solo lo miraba, buscando en él un ancla, y él decidió serlo. Había estado en Irak, había visto cosas que preferiría no recordar. Perdidas, decisiones rápidas, situaciones sin control. Pero esto era distinto. Aquello había sido guerra. Esto era vida. Nunca había asistido a un parto, pero no lo dudo. Se lavó las manos con agua tibia. Extendió toallas limpias sobre el suelo. Preparó una olla de agua caliente. Revisó cada rincón de su mente buscando instrucciones que alguna vez escuchó. Luego se levantó y caminó hacia el granero. Conectó el viejo generador manual que hacía años no usaba. Tras unos intentos, el zumbido de arranque llenó la noche. Luz, calor, esperanza. Regreso a la cabana. El viento afuera golpeaba las ventanas. Pero dentro el fuego ardía firme. Emily se retorcía entre contracciones, con las manos crispadas sobre el pecho. Jackson se sentó junto a ella. Le sostuvo la mano. No dijo mucho. Sabía que, a veces, el silencio compartido vale más que 1000 palabras. Pasó una hora, luego 2. Y aún seguían. El tiempo dejó de tener forma. Solo existía la respiración agitada de Emily, los truenos a lo lejos, y el pequeño mundo que los dos habían creado dentro de aquella cabana. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, el llanto llenó el aire, suave, débil, pero claro, vivo. La levantó con cuidado y, sin pensarlo, rompió la manga de su camisa y la envolvió con ella. Su camisa favorita, la que llevaba en todas las ferias del pueblo. No importaba. Va a sobrevivir, murmuró, con una mezcla de agotamiento y asombro. Miro a Emily, y tú también. Ella no respondió con palabras, solo lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de miedo, ni de desesperación. Eran de alivio, de vida, de renacimiento. Y en ese instante, en medio del ruido del generador, de la lluvia aún golpeando el techo, y del suave calor del fuego, una verdad se instaló entre los tres. Habían vencido la oscuridad. Pasaron 2 días. La ambulancia nunca llegó. Las lluvias habían sido más fuertes de lo esperado, y el río Pecos había crecido tanto que los viejos puentes de acceso al valle terminaron bajo el agua. Los caminos estaban cortados por barro y ramas caídas. El teléfono fijo de la cabana seguía sin línea, y el generador, aunque noble, no daba para mucho más que una lámpara y una estufa. Jackson, Emily y la pequeña recién nacida se quedaron allí, aislados. 3 personas unidas por el azar y la necesidad. Pero lo que al principio pareció un encierro, empezó a sentirse como algo distinto. No había internet, ni ruido de noticieros, ni vecinos entrometidos, solo el sonido del viento entre los álamos, el crujir de la madera y el leve respirar de un bebé dormido. El rancho, siempre tan grande y silencioso, de pronto tenía propósito. Jackson, como cada mañana, preparaba avena. Lo hacía sin prisa, con cuidado, revolviendo en la olla como si de eso dependiera el equilibrio del mundo. Emily, envuelta en una manta gruesa, se sentaba en el sillón con la niña en brazos, amamantándola en silencio. Su rostro seguía pálido, pero había recuperado algo esencial, el color de la presencia, de estar viva y consciente. A veces hablaban, otras veces no.
El silencio no pesaba, al contrario, parecía curar. Al caer la noche, cuando el cielo se tornaba cobre y las sombras de los robles se alargaban, Jackson tomaba su vieja guitarra. La afinaba con paciencia, se sentaba cerca del fuego y tocaba melodías suaves, aprendidas en tiempos de juventud, notas que no necesitaban letra, solo aire y alma. Fue una de esas noches cuando ocurrió. Emily, con la niña dormida sobre el pecho, soltó una risa, pequeña, pero auténtica. No de nervios, no de desesperación, una risa limpia, humana. Jackson levantó la mirada. Ella se cubrió la boca, casi como si no creyera que ese sonido había salido de ella. Perdón, susurró. No hay nada que perdonar, respondió él, sonriendo también. Y en ese gesto, algo cambió. Emily comenzó a volver. No solo a moverse, a hablar, a dormir sin sobresaltos, sino a recuperar lo que pensó perdido, la sensación de ser vista, cuidada, respetada, de tener un espacio donde no debía defenderse todo el tiempo, y Jackson también se transformó. Ya no era solo un hombre mayor con las rodillas gastadas y la espalda adolorida. No era solo un ranchero solitario con recuerdos difíciles. En esos días sin noticias ni horarios, empezó a recordar lo que se siente ser necesario, no por obligación ni por deber, sino porque su presencia ayudaba, porque su voz calmaba, porque su fuego daba abrigo a más de una vida. Y cuando miraba a Emily cargar a la bebé con manos aún temblorosas pero firmes, entendía algo que no había sentido en años. Quizá aún tenía un papel que cumplir en esta vida. Pasó una semana. Las máquinas del condado finalmente despejaron los caminos de lodo y escombros. El sol volvió a asomarse entre las montañas y el río volvió a bajar a su cauce normal. El rancho, por primera vez en días, dejó de sentirse aislado. Y entonces apareció Kyle. Luego sin avisar, en su vieja furgoneta blanca, con el capó abollado y las luces traseras cubiertas de polvo. El motor rugió con brusquedad al detenerse frente a la entrada. Se bajó de un salto, con los hombros echados hacia adelante y la mirada encendida de arrogancia. No traía flores, ni disculpas, ni manos vacías. Tú, gritó hacia la casa, con voz rasposa y tono desafiante. Viejo, saca a mi mujer y a mi hija. Me las llevo ahora mismo. Jackson se levantó de su silla en el porche, dejó con calma la taza de café sobre el brazo de madera y bajó los escalones sin prisa, como quien ya sabe lo que tiene que hacer. En sus ojos no había ira, pero sí una claridad firme. Caminó hacia Kyle con paso recto, sin levantar la voz. No son tuyas, dijo. Su tono era bajo pero claro como el acero, y tú lo sabes. Kyle apretó los dientes, sus manos se crisparon. Dio un paso más, y su chaqueta se abrió lo justo para que Jackson viera el brillo de algo metálico. Un cuchillo. El mundo pareció detenerse por un segundo. Los pájaros callaron, el aire se volvió denso, y entonces Emily salió, descalza, con el cabello atado en una trenza desordenada, la niña envuelta en una manta contra su pecho. Caminaba despacio, pero sin temblar. Sus ojos miraban al hombre que una vez fue todo lo que tenía, y que ahora no era más que un recuerdo que debía cerrar para siempre. Tú nos dejaste, dijo con voz firme. Me tiraste al costado de un camino. A mí, a tu hija. Nos dejaste en la oscuridad. Kyle la miró. Por un instante, su expresión cambió, pero fue apenas un parpadeo. Luego volvió su máscara. Estabas exagerando, tú sabes cómo te pones. Te traje hasta ala porque no sabía qué hacer. Ahora vengo a hacerme cargo. Esa niña también es mía. Emily dio un paso al frente. La bebé dormía, pero su voz no lo hacía. No eres su padre. No fuiste nada cuando más te necesitábamos. No vuelvas a acercarte a nosotras. Kyle gritó algo, confuso, entre amenaza y reproche, y alzó el brazo. Fue suficiente. Jackson no esperó. En un solo movimiento entrenado por años, giró el rifle que elevaba al hombro y con el culatazo justo, lo golpeó en el hombro con fuerza controlada. Kyle cayó de rodillas, el cuchillo volando por el aire y cayendo entre la hierba. El ranchero se inclinó y tomó el arma. Luego, sin apartar la mirada del suelo, sacó el teléfono. Sheriff Anderson, tengo a un hombre armado violento en mi propiedad. Lo espero. 20 minutos después, llegaron los patrulleros. Kyle no dijo mucho mientras lo esposaban. Solo escupió al suelo y murmuró algo que nadie quiso escuchar. Emily se mantuvo en pie, sosteniendo a su hija, en silencio, mirando cómo las luces azules desaparecían tras los árboles del camino. Y entonces, miró hacia el cielo.
El sol empezaba a romper las nubes. El viento ya no era frío. Respiro hondo. Era la primera vez en mucho tiempo que respiraba sin miedo. Pasó un mes. El invierno comenzaba a ceder, pero el aire seguía fresco en las mañanas y los campos aún guardaban rastros de humedad. En ese tiempo todo había cambiado, aunque no a gritos, sino poco a poco. Como lo hace la tierra cuando florece después de un incendio, Emily caminaba erguida, aún con las huellas de lo vivido en el rostro, pero también con una luz nueva en la mirada. No era la misma mujer que Jackson encontró junto al río. Ahora hablaba sin bajar la voz. Sostenía a su hija con seguridad. Volvía a sonar. Aquel día regresó del tribunal con un documento en la mano. Una orden de protección definitiva. El juez fue claro. Kyle no podía acercarse a menos de 100 metros de él ni de la niña. No había apelación. Su abandono, su historial, su comportamiento, todo hablaba por sí solo. Pero la historia no se detuvo allí. La policía del condado, al recibir la denuncia completa, inició una investigación formal. Al principio parecía un simple procedimiento legal, pero pronto comenzaron a llegar llamadas inesperadas. Una mujer de un pueblo cercano, otra desde un condado vecino, todas distintas, pero con algo en común. El mismo nombre, el mismo patrón. Kyle no había sido agresor una sola vez, y entonces algo cambió en la forma en que Emily se veía a sí misma. Ya no era solo una víctima, era la primera que se atrevió a hablar, y al hacerlo, encendió una chispa que otras comenzaron a seguir. No lo dijo en voz alta, pero se notaba en su actitud. Cada vez que iba al centro comunitario o al médico con su hija en brazos, iba con dignidad, con una fuerza que solo tienen quienes sobrevivieron a la oscuridad y regresaron a contarlo. Mientras tanto, Jackson se mantuvo a su lado, sin pedir nada, sin invadir, simplemente estaba, como una roca silenciosa que no se movía con la tormenta. La inscribió, sin decírselo al principio, en un programa estatal para madres jóvenes en situación de riesgo. La acompañó al registro para inscribir a la niña en el seguro. Llamó al Dr. Lindsay, un pediatra retirado, pero aún activo por convicción, y le pidió que revisara a la pequeña una vez por semana. Cuando Emily preguntó cuánto debía, el doctor solo sonrió y dijo, Jackson ya lo resolvió. También le presentó a una abogada joven, Madison Ray, idealista y recién graduada, que al conocer la historia aceptó representarla gratuitamente. Le ayudó con el papeleo, con la custodia, con los trámites para recibir asistencia alimentaria sin tener que dejar el rancho. Emily lo notaba, y aunque no decía mucho, comenzó a confiar, y fue entonces cuando el pueblo comenzó a enterarse. Todo empezó con rumores, que el viejo Jackson Harlan, el ranchero solitario del sur, había llevado a su casa a una joven embarazada, la había ayudado a dar a luz y la estaba cuidando con su bebé. Algunos miraron con recelo al principio, otros, con curiosidad, pero cuando supieron que la había rescatado del río durante una tormenta, que ella estaba viva por su mano y que la niña nació en su sala, las miradas cambiaron y llegaron. Primero, un vecino dejó una caja de ropa de bebé colgada en la verja del portón. Luego, una pareja de granjeros apareció con botellas de leche y pan casero. Un anciano carpintero ofreció construir una cuna. Una maestra jubilada donó libros para cuando la niña empiece a caminar. Emily se sorprendía cada vez. No estaba acostumbrada. No entendía por qué gente que no la conocía le ofrecía tanto. Pero Jackson le explicó con pocas palabras. En lugares como este, la gente no olvida cuando alguien hace lo correcto. Y fue entonces cuando sucedió. Una mañana, mientras Jackson compraba grano y alimento para el ganado en el pequeño almacén del pueblo, el dueño, un hombre menudo de ojos rápidos, le tendió un recorte de periódico. Saliste en la prensa, Harlan. Mira esto. El titular, en letras claras, decía, ranchero veterano salva a madre y bebé de un destino trágico. Y debajo, una fotografía tomada de lejos. Emily sentada en el porche, con la niña dormida en brazos. Jackson estaba de pie, detrás de ellas, mirando hacia el horizonte, como si no supiera que alguien lo observaba. La escena era sencilla, y por eso mismo poderosa. Jackson leyó en silencio. Luego, sin decir una palabra, dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. No hizo comentarios, no buscó reconocimiento, ya tenía todo lo que necesitaba. El nombre llegó como llegan las certezas verdaderas, sin esfuerzo, sin necesidad de discusión. Una noche, mientras el viento soplaba entre los árboles y la niña dormía con la manita cerrada sobre el pecho,
Emily susurró. Se llamará Hope. Jackson levantó la mirada. No pregunto por qué. No lo necesitaba. El nombre lo decía todo. Esperanza, repitió él en voz baja. Es perfecto. Emily asintió. Y sus ojos brillaron con esa mezcla única de ternura y fuerza que solo tienen las madres que han atravesado la oscuridad y siguen caminando. No lo eligió por belleza, ni por moda. Lo eligió porque esa palabra fue lo único que no la abandonó en la noche más larga de su vida. La esperanza que vio en los ojos de un hombre mayor, desconocido, que no se apartó cuando todos lo habían hecho. Hope nació allí, junto al río, en medio del miedo, del silencio y del frío, pero vivió, y eso la convirtió en algo más que una bebé, en símbolo, en recordatorio. Emily decidió quedarse en el rancho. Al principio, la razón era simple. Necesitaba descansar, sanar, alimentar a su hija, recuperar fuerzas. Pero con los días, esa cabana de madera vieja, con piso crujiente y cocina pequeña, comenzó a parecerse a algo que no había tenido en años, un hogar. No hacía falta mucho, un poco de café en la mañana, el olor a lena quemada. Jackson repasando el cerco al atardecer, guitarra en mano por las noches, la calma, la dignidad silenciosa, la rutina que no hacía daño. Con el tiempo, Jackson dejó de ser solo el hombre que la rescató. No era un héroe de periódico, ni una figura lejana. Se convirtió en familia, en alguien con quien no hacía falta hablar para sentirse comprendida, en el primer hombre frente al que no sentía que tenía que defenderse. Y la historia no se quedó entre los ceros. Una periodista local, conmovida por el relato, escribió un artículo. Luego otro. Y antes de que Emily pudiera entender lo que ocurría, su historia empezó a viajar. Primero de boca en boca entre condados, luego por redes, luego en medios nacionales, y comenzaron a llegar mensajes, cartas escritas a mano, correos electrónicos, comentarios en artículos. Mujeres de todas partes del país, algunas jóvenes, otras mayores, escribían no para preguntar, sino para agradecer. Gracias por hablar. Tu historia me dio fuerza para irme. Si tú pudiste parir sola en el campo y sobrevivir, quizás yo también pueda empezar de nuevo. Emily no respondía a todos, no podía, pero los leía, a veces con lágrimas, a veces en silencio, siempre con respeto porque sabía lo que representaban. Y cada vez que tomaba en brazos a su hija, con su pequeña frente apoyada en su pecho y el sonido suave del viento en los pinos, le susurraba lo mismo. Tú naciste donde nadie debía sobrevivir. Y lo hiciste. Así que nosotras también vamos a lograrlo. Pase lo que pase, y en esa frase vivía todo, el dolor, la pérdida, el camino, la lucha y la esperanza.